su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 22 de la Escritura, de la palabra del Señor. Mateo 21, 22. Dice así: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí vemos por la palabra del Señor lo que nosotros llamamos y sabemos de lo que es el poder de la oración. Diga conmigo, la oración tiene poder porque Dios la escucha y porque Dios es el que responde. Amén. Por eso es que hay poder en la oración, no por nosotros, sino por Dios. Y aquí nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo que lo que pedimos en oración con fe tendrá respuesta milagrosa. Diga conmigo, lo que pido en oración con fe, diga, tendré respuestas milagrosas. En la fe hay dimensiones o medidas de fe. Vamos a estudiarlo, Mateo 8:26. Mateo 8:26 dice así: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que nos está hablando aquí es el milagro que el Señor hizo en favor de sus discípulos en medio del mar de Galilea o del lago de Galilea, donde vino una tempestad y el agua se adentraba en la barca de ellos. Y ellos en el inicio lo que hacían era con lo que tenían a la mano sacar el agua de la barca. Pero llegó un momento por la tempestad que era más el agua que entraba que la que ellos podían sacar. Y allí es donde ellos le dicen al Señor: Señor, sálvanos, que nos vamos a morir, que perecemos. El Señor Jesús estaba en la barca. Y debido a esta respuesta, teniendo el Señor teniendo los discípulos al Señor en medio de la barca, o sea, ellos, los discípulos, claro que estaban en peligro, pero el Señor estaba con ellos. Diga, en medio de mis dificultades y del mar de problemas, diga, Dios está conmigo. Así es, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y por eso es que el Señor les dice a ellos, hombres de poca fe. Porque aunque ciertamente tenían adversidades y dificultades, pero el Señor estaba con ellos. Y el Señor nos deja ver aquí en Mateo 8:26 una dimensión de la fe. Porque dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Poca fe. ¿Qué nos enseña esto? Que hay personas que tienen la fe escasa. Poca quiere decir escasa. Pero vamos a ver otro ejemplo, Mateo 8:5 al 13. Mateo 8:5 al 13 dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esta otra porción de la palabra de Dios vemos el otro tipo, la otra dimensión o medida de la fe. Y es la fe del centurión romano, quien él en su casa tenía un siervo suyo, a un trabajador suyo que estaba gravemente atormentado. Nos dice aquí en Mateo que era un hombre que estaba paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor, apenas escucha la necesidad, le dice al centurión romano, le dice: yo voy a tu casa, vamos que yo le sanaré. Vamos que yo le sanaré. Y aquí es donde el centurión romano dice: no soy digno que entre bajo mi techo, tan solo di la palabra y ¿qué? Y mi criado sanará. Yo soy un hombre, en otras palabras, ¿no? Yo soy un hombre que tengo autoridad, yo soy un militar, tengo autoridad. Y le digo a dentro de la autoridad militar, haz esto, y lo hace. Pero también yo soy un hombre que, aparte de autoridad militar, tengo una autoridad en mi casa. Tengo servidores, tengo trabajadores. Y a ellos les digo que hagan lo otro y lo hacen. O vayan a tal lugar y van a tal lugar. Por eso Jesús: no soy digno de que entre bajo mi techo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Él entendía lo que es el poder de la autoridad. La autoridad solamente, ¿qué es lo que tiene que decir? La palabra. Y como tiene autoridad, lo que su palabra dice, eso se ejecuta, eso se establece. Y aquí es donde el Señor, al escuchar la respuesta del centurión romano en el versículo 10, dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando dice tanta fe, nos está hablando de una fe abundante. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la fe? Según lo que hemos estudiado: escasa, ¿y qué más? Y abundante. La escuela de la fe, escúchame bien, iglesia. La mejor escuela que tenemos para tener fe y crecer en fe es cuando pasamos por circunstancias difíciles, donde nuestra fuerza y capacidad es poco o nada lo que podemos hacer. ¿Dónde es que tenemos fe o nacemos en fe, crecemos en fe, nos robustecemos en la fe? Es en los tiempos difíciles. Porque muchas veces cuando está la abundancia, la persona se autopercibe a sí misma como autosuficiente. Lo que yo le he enseñado, el antropocentrismo, ya es en sí mismo, confía en sí mismo. Todo es porque yo, y Dios por ningún lado. Pero cuando estamos pasando situaciones adversas, momentos difíciles, cuando es poco o nada lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana, entonces allí es donde le vamos a pedir ¿a quién? Al Señor. ¿Usted quiere ver dónde el ateo se convierte a Cristo? ¿A dónde el ateo empieza a orar y a pedirle a Dios? Cuando el avión se está viniendo, hermano, a tierra. Y usted ha visto videos de aviones que se están viniendo a tierra y la gente saca el celular y a decir lo que está pasando en ese momento. ¿Y usted qué ha notado en esos videos por las noticias? Cuando alguien osadamente saca el celular y graba en ese momento, ¿qué es lo que empieza a hacer la gente?
¿Será que cogen la billetera a ver cuánta plata tienen allí en la billetera? ¿Será que dicen, es que yo soy muy fuerte, mire, voy al gimnasio, mire este cuerpazo que tengo atlético? ¿Será que dice, es que yo soy una persona bastante estudiada, tengo mis pergaminos, tengo mis credenciales? ¿Será que la gente dice eso? ¿Qué es lo que hace la gente? Al menos la mayoría. Cuando están dentro del avión y ese avión viene en picada hacia la tierra, ¿qué es lo que hace la gente? Clamar a Dios, porque no hay más. Porque allí no vale el dinero, porque ahí no vale la influencia, porque ahí no vale la autoridad, porque ahí no vale nada, porque ahí el único que puede hacer algo es el Señor. Y como Dios es el único que puede hacer algo, entonces nos conectamos con Dios por medio y a través de la fe. Por eso se lo quiero repetir. La mejor escuela que tenemos para tener fe y crecer en fe es cuando pasamos por circunstancias difíciles, donde en nuestras fuerzas y capacidad es poco o nada lo que podemos hacer. Y vamos a ver un ejemplo claro y contundente. Elías, el profeta, y una mujer que la Biblia le llama la viuda de Sarepta. Vamos a ver el ejemplo de ellos dos de la escuela de la fe. Primera de Reyes, capítulo 17. Y ahí nos vamos a quedar. Bueno, ¿cuál es el contexto bíblico de Primera de Reyes 17? ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel lleva, escúcheme bien, está pasando por 3 años y medio donde los cielos se cerraron y no caía ni siquiera una gota de lluvia, ni siquiera una gota. Ahorita que se nos anuncia lo que los que saben de la parte climatológica le llaman el super niño. Lo de niño es por cariño, porque hace estragos. A esto del clima le llaman que hemos entrado, que vamos a entrar en algo que se le llama el super niño, donde va a haber un tiempo, hermano, de mucho sol, mucho calor. En Europa han habido miles de personas, escúcheme bien, en Europa, en este super niño, en este tiempo, han habido miles de personas que han muerto por causa del calor. O sea que usted y yo aquí estamos de maravilla, con todo y el calor que sentimos. Tremendo es. Sin embargo, a pesar que pasan días donde no hay lluvia, por ahí a la semana, a los 4 días, a los 8 días, a los 10 días, colóquele 15 días, viene un aguacero y refresca, y gloria a Dios, qué bendición. Pero usted sabe lo que es durar 3 años y medio, 3 años y medio sin una gota de agua, 3 años y medio. Si nos quejamos y lloramos ahora, imagínense con 3 años y medio. ¿Qué le pasa a los cultivos? Se secan y se mueren. La tierra no produce el pasto. ¿Quiénes son los que comen el pasto? Eso, los animales herbívoros, o sea, las reses, ¿cierto? Las vacas, en fin. Los caballos, las ovejas, las cabras, todos esos. De esa carne el ser humano se alimenta. Si no hay pasto, no hay ¿qué? No hay reses. Y si no hay reses, no hay carne. Imagínate. O sea que juntamente con los 3 años y medio de sequía vino la tierra infértil, muerta.
los animales, hermano, unos murieron y otros estaban enfermos. Que tenía, mejor dicho, esos animales, los que medio sobrevivían en ese momento, tenía más carne un zancudo que esos animales que medio estaban por allí, medio pataleando. Cuando hace mucho calor, ¿qué le pasa a los ríos, a las fuentes hídricas? ¿Qué le pasa? Se secan. O sea que no hay agua para tomar, no hay agua para bañarse, no hay agua para tomar, no hay agua para hacer alimentos. Y todo eso va produciendo en el ser humano enfermedades, pero también ¿qué? Muertes. Y eso es lo que pasaba al pueblo de Israel, el reino del norte, por una gran sequía, 3 años y medio sin llover una gota de agua sobre esa tierra. Y eso trajo enfermedades, eso trajo una gran hambruna sobre el reino de Israel. Y aquí en los versículos, todo el capítulo 17 de Primera de Reyes, ese es el contexto. El reino de Israel pasaba por 3 años y medio de sequía, donde no cayó ni siquiera una gota de agua. En el tiempo donde gobernaba un hombre llamado el rey Acat. ¿Cómo se llamaba el rey en esa época? Acat. Y él gobernó entre los años 874 antes de Cristo hasta el 853 antes de Cristo. O sea, esto es algo real, es verdadero, es real la historia. Ahí aparece. Entonces vamos a ver la escuela de la fe para el profeta Elías en ese tiempo de 3 años y medio donde no cayó una gota de agua y donde había hambre, enfermedades. Vamos a estudiarlo. Primera de Reyes 17, versículos 6 y 7. Dice así: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías. ¿Pero qué pasó? Pasados algunos días, ¿qué le pasó al arroyo donde él tomaba la bebida? Tenía la bebida. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios le dijo a Elías en medio del hambre, de la sequía: ve al arroyo de Querit, allí te voy a sustentar. Y en el arroyo de Querit el profeta Elías bebía el agua, porque nosotros necesitamos agua para hidratarnos, líquido, necesitamos líquido. Entonces de allí él tomaba el líquido, el agua del arroyo de Querit. Y resulta que los cuervos le traían ¿qué cosa? Pan y carne. O sea que ahí es donde aparece lo que se conoce como la hamburguesa. ¿Pan con qué? Y carne. Hamburguesería el profeta Elías. Sí. Pan y carne. Entonces usted con pan y carne, con hamburguesa, pues una y cuadracaja, ¿sí o no? Pan y carne, hamburguesa por la mañana, hamburguesa por la tarde, hamburguesa, qué sé yo, y bebía del arroyo. Pero ¿qué le pasó al arroyo? Se secó. Claro, porque no había llovido, se secó el arroyo. ¿Y qué pasó? No volvieron los cuervos, y al no volver los cuervos, no había pan, no había carne y ahorita no había agua. La escuela de la fe del profeta Elías. Cuando se le acabó el pan y la carne y cuando se le acabó el agua del arroyo para beber. En medio de la sequía y la hambruna, Elías tiene su fuente de provisión, pero esta fuente de provisión se acabó. El arroyo no dio más agua y los cuervos no trajeron más pan ni carne. Allí es donde Elías empieza, mi amado, a aprender y a llenarse y a robustecerse de la fe en el Señor. Pero resulta que en Primera de Reyes 17 no solamente nos muestra al profeta Elías, aparece una mujer. ¿Cuál es esa mujer? Una viuda que se le llama Sarepta de Sidón.
Sarepta de Sidón hoy día es lo que se conoce como el Líbano, o sea, al norte de la nación de Israel, sobre la costa del mar Mediterráneo. Allí queda esa ciudad, Sarepta de Sidón. La escuela de la fe para la viuda, versículos 8 y 9 de Primera de Reyes 17. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, que era un niño, para que lo comamos y ¿qué más? Y nos dejemos morir. O sea que después de eso no había nada más que comer. Porque dice, comemos eso y nos dejemos morir. ¿Quiénes iban a morir? Ella, la viuda, ¿y quién más? Y el hijo, el niño. Bueno, escúcheme bien. ¿Qué está pasando aquí? La viuda, la escuela de la fe de la viuda. La misma situación, sin lluvia. La viuda quedó desamparada porque su esposo murió. Ahora bien, usted dice, no, pues quedé viuda. Pero yo tengo un hijo ya mayor de edad, él trabaja, es un hombre guerrero, luchador, emprendedor, tiene negocios, o trabaja en esta empresa, o tiene su empresa, tiene su negocio, su emprendimiento. Pues hay alguien que le colabore y que le ayuda a la viuda. Pero resulta que no solamente quedó viuda y desamparada del esposo, sino que el único hijo que tenía era un niño pequeño. Por el contrario, ella tenía que ver por él, proveerle la comida, el alimento. Uy, hermano. Mire, usted dice, uno solo, mira a ver cómo hace. Mira a ver cómo hace. Pero con cola. Y en este caso un niño que es el hijo, difícil. Ahora bien, ¿qué era lo que tenía ella para comer? En medio de esa hambruna, ¿qué dice el versículo 12? Un puñado de harina en una tinaja. Un puñado de harina en una tinaja. Un puñado. ¿Usted sabe lo que es un puñado? Coja o harina y lo que agarre en el puño. Un puñado. Colóquele ¿qué? Media libra, digámosle para exagerar, 1 libra, casi 1 libra de harina. ¿Eso qué es? En medio del hambre, ¿qué es eso? Nada, hermano. Y tenía, nos dice la escritura, un poco de aceite en la vasija. Y no había gas por tubería, no, 2 leños para hacer con lo poco que tenía allí, digámoslo, una torta allí. Mi amado, prácticamente no tenían nada. Y aquí es donde también viene la escuela de la fe para la viuda, en medio del hambre, desamparada porque su esposo murió, pero un hijo pequeño dependía de ella y no tenía comida, no tenía provisión, no tenía abundancia, estaba totalmente en escasez. Andaba era en los rines, como dice la muchacha, que está en los rines, o sea, está mal. Y tanto la viuda como el profeta Elías creyeron a Dios, tuvieron fe a la palabra de Dios. Diga, en medio de la crisis, yo tengo que tener fe en Dios. Así es. Mi amado, en medio de la adversidad que tengas, si tienes a Dios
y tú tienes fe en el Señor, lo tienes todo. Y vamos a ver, mire Elías, su provisión, su fuente de provisión se acabó. Ella, desamparada y no tenía nada, y con un niño pequeño a quien alimentar y cuidar. Y 3 años y medio sin una gota de lluvia. No era fácil, pero los dos, tanto Elías, el profeta, como la viuda de Sarepta, tuvieron fe en la palabra de Dios. Elías, al creerle a Dios que iba a ser sustentado por una viuda pobre y desamparada en medio de la sequía y del hambre. Vamos a ver, versículos 8 al 12 de Primera de Reyes 17. Vamos a estudiarlo. Dice así, al 12. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: venga, venga, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pero tú le crees a Dios. Dios le dice: Elías, se te acabó el agua del arroyo, ya no tenés hamburguesa, no hay cuervos que traigan pan y carne, pero Elías, tranquilo, vete a Sarepta de Sidón, porque allí le he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Qué dijo Elías? Dejémosla hasta allí, no hasta allí. Sabemos que la viuda estaba en los rines, o sea, estaba una escasez, una pobreza total, pero dejémosla hasta donde dice: para que una viuda te sustente. ¿Usted qué piensa? Hasta allí. Uy, no, mejor dicho, esa es una viuda ¿con qué? Con plata. Una viuda hacendosa, o sea, con muchas haciendas. Pastor, yo estoy orando por una mujer hacendosa. Bueno, para que es una mujer de hogar, no, que tenga muchas haciendas. Estoy orando por una mujer casera, de hogar, de familia, no, que tenga muchas casas. Pues bien, Elías pensó que era una viuda, mi amado, que tenía cómo sustentarlo. Porque es que Dios le dijo: he dado la orden a una viuda que te sustente. Y resulta que cuando llega a la ciudad, a la puerta de Sarepta, ve a la viuda, y lo que hace él es pedir. Mire, él llega es como pidiendo, porque Dios le dijo: una viuda he puesto para que te sustente. Él empieza es pidiendo. ¿Qué tiene Elías? Fe en la palabra de Dios. Vea, señora viuda, la señora viuda de Sarepta, tráigame un vaso de agua para que beba. Mire que él llega es pidiendo. ¿Por qué llega pidiendo? Porque Dios le dijo que le iba a sustentar a través de una viuda. Pastor, el Señor me dio el ministerio de consolar a las viudas hacendosas y caseras. Ya saben, ¿no? Muchas haciendas y qué, y muchas casas. Bueno, mire que él llega pidiendo, porque él cree en la palabra de Dios. Mujer, tráeme un vaso de agua. Y yendo ella para traérsela, mire que la volvió a llamar.
versículo 11, la volvió a llamar y le dijo: venga, querida dama, querida viuda, hacendosa y casera, te ruego que también me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué dijo Elías? Si Dios me dijo que a través de ella me iba a sustentar, entonces ella tiene comida y bebida. Por eso le pide agua y le pide ¿qué? Y le pide pan. ¿Qué está haciendo Elías? Está creyendo en la palabra de Dios, pero su fe crece más. Porque recuerde que en los tiempos difíciles es donde crecemos y tenemos fe, nacemos en fe. Es en los tiempos difíciles. ¿Y por qué Elías crece más en la fe? Porque ella le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y luego nos dejemos morir. Otro hubiera sido, dijo: ¿cómo? Y usted pues no es que Dios me dijo que usted me iba a sustentar. Y yo pensé que usted tenía plata. Por eso le estoy pidiendo bebida y le estoy pidiendo pan, porque yo creí que usted era una viuda como hacendosa y casera. Ella le dice: ¿de a dónde? Ni haciendas ni casas tengo, es una pobreza y una escasez total. Tengo solamente un puñado de harina y un poco de aceite. ¿De a dónde? Que te traiga pan, ¿de a dónde? Si con lo que tengo iba a ser un pan cocido, poco por cierto, para comerlo y darle ¿a quién? A mi hijo, y luego dejarnos morir, porque aquí no hay nada. Pero Elías sigue creyéndole al Señor. Otro hubiera sido dicho: no, Dios dice que usted me va a sustentar a través de una viuda. Yo pensé que esta viuda tenía plata. Esta viuda está más pobre que yo. Yo me voy de aquí. Donde me quede aquí nos morimos es los 3. Pero él se queda allí porque sabe que Dios lo ha llevado con un propósito. Él se queda. Ahora, la viuda pobre también le cree a Dios. Ella también le cree a Dios. Versículos 12 al 15. Mira lo que dice. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Dejemos hasta allí. Elías, en el tiempo de la adversidad, crece en fe. Pero también la viuda le cree a Dios en la adversidad. La viuda le cree a Dios en medio del hambre y de la escasez. La viuda también cree en el Dios de Elías, Jehová Dios de Israel. Porque ella era extranjera, mas no hebrea, judía. Pero ella cree en las palabras del profeta Elías que vienen de parte de Jehová Dios. Elías le dice: venga, mujer, tienes un poquito de harina, un poquito de aceite, pero primero prepárame allí, a mí primero. Me preparas una pequeña torta
cocida debajo de la ceniza. ¿Quiénes de aquí asaron arepas al carbón? Eso, así. Ahí. Lo mismo, ¿no? Una torta cocida bajo ceniza, o sea, al carbón. Una pequeña torta. Yo le pregunto, usted prácticamente tiene para hacer algo muy poco. Y este hombre le dice, lo que pasa es que Dios ha dicho que la harina no va a escasear y el aceite no va a disminuir. Dios ha dicho. ¿Y qué hace la viuda cuando solo lo que tenía era para hacer un poco de pan para ella, para su hijo y, como dijo ella, dejarse morir? Pero ella cree en la palabra de Dios y hace lo que el profeta Elías le dijo, porque venía esa palabra de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y ella va y hace como el profeta dice, prepara de allí algo, pero primero le da una torta cocida bajo la ceniza, en ceniza, esa torta cocida pequeña, y primero se la da ¿a quién? Al profeta. Yo le pregunto, si había poco para comer ella y su niño y dejarse morir, ahora dándole a otro, ¿qué queda? Es prácticamente nada. Pero ¿qué hace la viuda? Le cree a Dios. ¿Dónde ella le está creyendo a Dios? En el tiempo de la escasez, en el tiempo de la hambruna, en el tiempo cuando los cielos estaban cerrados totalmente. Allí es donde ella le cree a Dios. La viuda pobre, al escuchar al profeta Elías y creer en la palabra que vino de parte de Dios a través del profeta, le da de beber y también le da una pequeña torta de lo poco que tenía. ¿Qué hace ella? Le cree a Dios. Ahora bien, el que cree, recibe. El que cree, ¿qué? Diga, yo le creo a Dios y voy a recibir bendición de Dios. Así es, el que cree, recibe. Versículo 15 y 16. Dice allí: y comió él, la parte B, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Wow. Miren, tanto Elías le cree a Dios como la viuda de Sarepta también le cree a Dios. Elías, al creer que una viuda pobre Dios la va a usar para sustentarle, pero también la viuda pobre dándole de lo poco que tenía a Elías una torta pequeña en ceniza, cocida en ceniza, también le cree a Dios. ¿Y qué es lo que le están creyendo a Dios los dos? Que la harina no va a escasear, ni que el aceite va a disminuir, va a menguar. Los dos le creen a Dios. Uno que recibe la palabra de Dios y otra, la viuda, que escucha, pero que también cree y recibe esa palabra de Dios a través del profeta Elías. ¿Y sabe qué pasó? Dice, comió él y ella, ¿y qué más? Y su casa, es decir, su hijo. Comieron muchos días y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Los dos le creyeron a Dios en medio de la escasez y del hambre. ¿Cómo se llama eso? La escuela de ¿qué? De la fe.
cuando tú abres la nevera y ahí no hay nada. Es que ni siquiera la luz, porque la cortaron, porque no pagó el servicio, que no había plata para pagar. Cuando abres la alacena y lo único que hay por allá en el fondo son dos ratoncitos comiéndose las uñas. Pero usted le cree a Dios y usted dice: Señor, llegará la bendición y la nevera se llenará y la alacena también se llenará. Señor, no tengo empleo, pero yo te creo a ti, poderoso Dios. Me quedé sin trabajo, pero yo ya sé, yo ya me veo en esa entrevista de trabajo, yo ya me veo en ese puesto donde voy a laborar, yo ya me veo cobrando la primer quincena, yo ya me veo trabajando, yo ya me veo produciendo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Pero si lo que hacemos es dejarnos llevar por la incredulidad, no, esto está muy duro, no, esto está muy difícil, no, es que yo ya estoy a una edad donde yo ya trabajo no me dan. Pregunto, si la persona dice: yo estoy a una edad donde trabajo no me dan, ¿qué es lo que no va a conseguir? Trabajo, porque está diciendo que trabajo ¿qué? Que trabajo no le dan. No sé si me hago entender. Pero si la persona le cree a Dios, Dios le proveerá y Dios le bendecirá. Dios le proveerá y Dios le bendecirá. Usted sabe que grandes empresarios y hombres de negocios fructíferos, ¿sabe a dónde empezaron sus negocios y sus empresas grandes, fructíferas? ¿Sabe dónde empezaron? Cuando se quedaron sin trabajo. Cuando se quedaron sin trabajo dijeron: ¿y ahorita qué me voy a poner a hacer? No, pero yo tengo que hacer algo. Olvídese, yo de brazos cruzados no me voy a quedar. No, yo voy a hacer algo. Y empezó, y allí arrancaron hoy día lo que son grandes empresas y grandes negocios. Pero empezaron ¿desde a dónde? Desde abajo, de cero. Por eso a los empresarios hay que bendecirles, porque son los que Dios usa para dar trabajo y empleo a aquellos que no lo tienen. Y por eso la fuerza laboral hay que bendecirla. ¿Cuánto lo creen? Así es. Así es. El que cree recibe. Ellos le creyeron a Dios. ¿Y qué recibieron? La bendición de Dios. Comieron por muchos días y en la casa de ellos no faltó absolutamente nada. ¿Qué pasó con la nevera? Se llenó. ¿Qué pasó con la alacena? Sacaron los dos ratoncitos y empezaron a meter el arroz, la lenteja, los frijoles, el aceite, en fin, las pastas, el atún enlatado, ¿no? Claro que sí. Esa nevera llena, hermano, hasta mariscos, pulpo, de todo, pescado, carne de res, carne de cerdo, pollo, de todo. Frutas, verduras, quesos. Eso tiene una tabla de quesos allá en esa nevera, cosa tan impresionante. ¿Cuántos tienen bendición en su casa? Amén. El que cree por encima de la escasez, el que cree por encima de la enfermedad, el que cree por encima de la adversidad, el que cree por encima de la pobreza, el que cree por encima de la muerte, ese que cree recibirá respuesta y bendición de Dios. ¿Cuántos creen en este lugar al Señor? ¿Cuántos le creen a Dios? Así es, mi amado. Hay que creerle a Dios a favor de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra familia, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestro país. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle al Señor. ¿Cuántos creen que esta patria colombiana está en las manos del Dios Todopoderoso? Así es. Usted y yo estamos en las manos de Dios.
Gana un gobierno por el cual usted votó o no votó, pero luego viene otro que ganará por el cual usted votó o no votó. Pero ¿de quién dependemos? ¿De los gobiernos terrenales o dependemos de Dios? ¿De quién dependemos? Ah, bueno, entonces gane quien gane, pierda quien pierda, nosotros dependemos de Dios y el Señor es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me faltará. Nada me faltará. Diga, yo le creo a Dios en favor de mi país, Colombia. Así es, mi amado. Nosotros no dependemos de los gobiernos terrenales. Nosotros dependemos de Dios. Y recuerde que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Con la bendición, Dios no añade tristeza, Dios añade gozo, alegría, bendición y felicidad. Porque cuando usted paga una deuda, ¿usted cómo se pone? Ay, ¿será que se pone a llorar? Ay, qué pesar. Yo pagando esa deuda por años y ahorita que la acabé de pagar, me duele porque hasta me familiaricé con la deuda, esa deuda. Ya hasta la quería, la tenía en mi corazón esa deuda y hoy la pagué. Ay, qué tristeza. ¿Será que usted se pone así? No, ¿usted cómo se pone? Feliz. Gloria a Dios, pagué esa deuda. ¿Ah? Le pagué al banco hasta el último peso. Le pagué a esa persona que me prestó ese dinero hasta el último peso. Gloria a Dios, estoy gozoso, bendito es el Señor. Usted se pone como gozoso y alegre. Amén. O cuando usted recibe su casa propia, usted le dan las llaves. Ay, yo ya que me había amañado pagando arriendo, yo quiero seguir pagando arriendo porque conseguí casa propia, Dios mío. No, ¿usted cómo se pone? Gozoso y alegre. Usted coge esas llaves, se arrodilla allí dentro de la casa o afuera, donde quiera, pero ya en la casa, ¿no? Con esas llaves en la mano y le dice: Señor, gracias, porque estas son las llaves de mi casa propia o del apartamento propio. Señor, gracias porque ya tengo techo propio. ¿Usted cómo se pone? Contento y alegre. Y con el arriendo, ¿usted qué piensa decir con lo del arriendo? No, yo con este $1,000,000 o 900,000 o 700,000 o 1,200,000 que pagaba de arriendo, no, yo con esto ahorita voy a comprar aquí, comprar acá, por aquí cubro allá. Usted ya está haciendo, hermano, planes, porque ya hay un dinero que le sobra. El que cree, recibe. Como el que consigue trabajo, ¿cómo se pone? Cuando ya empieza a trabajar, ¿cómo se pone? Y con un empleo mejor que el anterior, ¿cómo se pone esa persona? Feliz, gozosa. Señor, ya tengo trabajo. Padre, gracias. Qué bueno, Señor. Y con un empleo mejor que el anterior, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? Para usted o para otro, ¿cuánto lo reciben? Amén. Usted no va a decir: ay, ya empiezo a trabajar. Y tan bueno que estaba en mi casa sin hacer nada. Pues sí, las deudas se incrementaron y todo, pero ya me estaba acomodando, amañando a ellas. No, se pone contento, feliz, gozoso, alegre. El que pide, recibe. Perdón, y también no, el que pide, recibe. El que cree, recibe. Elías creyó y recibió. La viuda creyó y recibió. Yo pregunto, ¿cuáles eran los planes de la viuda? ¿Cuáles eran los planes de la viuda? Antes de que llegara el profeta Elías con palabras de Jehová, ¿cuáles eran los planes de la viuda? Comerse lo poco que iba a hacer con eso, con la poca harina y el poco aceite. ¿Y luego qué? Dejarse morir. O sea, en los planes de la viuda no había un mañana, había un presente de muerte. Pero la viuda, ¿qué? Le creyó a Dios y recibió. Dios cogerá tus planes que están en contravía de lo que Dios quiere hacer y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Así que prepárese, porque lo que viene es grande, porque tu Dios es grande. Ahora bien,
Los hombres y las mujeres de fe son ya ángeles que ya no caminan, sino que levitan. Son gente que no tiene problemas. ¿Será que así son los hombres y mujeres de fe? No. Los hombres y mujeres de fe no están exentos de caídas. O sea, el hombre de fe, la mujer de fe, no es que no le pase nada en este mundo. No. Los hombres y mujeres de fe no son de otro planeta, no son androides, ni marcianos. No. No son ángeles que ya levitan. No. Los hombres y mujeres de fe no son personas a las cuales no les llega problemas, les llega problemas. El hombre y la mujer de fe no es el que dice, ay, mire, no tengo ningún problema, a mí no me llegan los problemas. No, mentiras. A los hombres y a las mujeres de fe, ¿qué les llegan? Problemas, como cualquier ser humano. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que ese le cree a Dios. Son de carne y hueso, con las mismas debilidades de todo ser humano. Pero a pesar de todo, a pesar de todo lo que le aqueja a los hombres y mujeres, el hombre y la mujer de fe le cree a Dios. Y eso es lo que marca la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios en la escasez, en la enfermedad, en la angustia, en la tribulación, en la adversidad. Eso es lo que marca diferencia para bendición, que le cree a Dios. ¿A quién le creyó la viuda? A Dios, a la palabra de Dios a través del profeta. ¿A quién le creyó el profeta? A Dios, quien le direccionó, quien le guió. La viuda de Sarepta recibió una respuesta milagrosa muy grande. Pero ¿sabe también que tuvo la viuda de Sarepta? Una caída. ¿Sabe qué pasó después de que ella y su casa tuvieron comida, alimento, aún en la escasez? ¿Sabe qué le pasó a la viuda de Sarepta? ¿Se acuerda lo del niño? ¿Sabe qué le pasó al niño? Se murió. Pero no de hambre, de enfermedad. ¿Qué tienen las palabras? Poder. ¿Qué dijo ella? Para dejarnos morir. Y vino muerte a la casa de la viuda. Versículos 17 y 18. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ay, mi amada. ¿Cómo son los hombres y las mujeres de fe? ¿De qué? De carne y hueso. No estamos en cuerpos espirituales gloriosos todavía. Todavía estamos, estas piernas, estos pies todavía caminan y pisan esta tierra. Y todo aquel que camina por esta tierra, ¿qué tiene? Problemas y dificultades. El niño que sale del vientre de la mamá, ¿cómo está ese niño en el vientre de la mamá? ¿Cómo está ese bebecito allá? No, él está cómodo, él está tranquilo. La temperatura correcta, el alimento le viene por el cordón umbilical, no tiene que masticar, no tiene que coger la cuchara y llevársela a la boca, nada, todo está allí. Pero tiene que
salir. Y cuando él sale, hermano, le toca duro. Le toca que abrirse paso. Y cuando sale, pues bueno, le recibe el clima. Él siente frío. Salió de allí, le cortan el cordón umbilical por donde le venía todo, le traía todo, el oxígeno, el alimento, todo lo tenía allí. Le cortan ese cordón umbilical, ya no depende del cuerpo físico de la mamá. Y luego viene un señor o señora, ¿y qué hace con ese niño que ya salió de allá y quiere volver a entrar de nuevo? ¿Qué hace con ese niño? Le pegan, imagínense. Le pegan. ¿Y qué le pasa a ese niñito? Pues se pone a llorar, ni modo. Para que vea. No es fácil, mi amada. La vida no es fácil. Pero nosotros le creemos a Dios. La viuda lo tenía todo en casa, tenía abundancia. Otros estaban en escasez. Ella en su casa lo tenía todo. Su casa tenía alimento. Gloria a Dios, Dios es bueno. Pero su hijo enfermó y murió. Ella reconoce, lo primero que ella reconoce es que es pecadora. Versículo 18, allí lo dice claramente. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Mis iniquidades. Póngale cuidado. ¿Por qué ella le recuerda al profeta Elías que ella es pecadora? Has venido a traer memoria ¿de qué? De mis iniquidades, o sea que soy una mujer pecadora. Porque ella era una mujer pagana. Recuerde que ella no era hebrea, judía, ella era extranjera. Y los pueblos alrededor reconocían que sobre la tierra de Israel, el reino del norte, había hambre por causa del pecado. ¿Dónde nos enseña eso? Primera de Reyes 16, 30 y 31. Rápidamente se lo leo. Primera de Reyes 16, 30 y 31. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué más? Y le adoró. O sea, hermano, mire, el reino de Israel por este tiempo se prostituyó espiritualmente, empezando ¿por quién? Por el gobernante, el rey Acab. ¿Qué trajo esto? Que los cielos se cerraran. Escuche bien. Y la viuda sabe esto. La viuda sabe que sobre el reino de Israel vino hambre, vino escasez. No caía una gota de lluvia durante 3 años y medio por causa del pecado de Israel. Ella lo entendió. Y por eso cuando a su casa vino la muerte, ella reconoce que es una mujer pecadora. Lo reconoce, que es pecadora. Pero en medio del dolor busca al profeta para comunicarle su situación. Y esta acción de buscar al profeta demuestra de parte de la viuda que cree que Dios puede hacer algo a su favor. Y a eso, ¿cómo se le llama? Fe. Si Dios me dio una palabra de bendición para tener alimento en mi casa en medio del hambre y de la escasez, Dios tiene el poder de darme una palabra de vida en medio de la muerte. Ella lo creyó. ¿Y por qué te lo digo así? Porque cuando esto le pasa a su casa, ella ¿a quién va? ¿A quién acude? ¿Será que ella va al ICBF? ¿Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a que le ayude? No, ¿ella a dónde va? Al profeta. Buscar al profeta era buscar la palabra de Dios. Buscar al profeta era creer a la palabra de Dios.
Si Dios me bendijo con alimento en medio de la escasez, también Dios tiene el poder de bendecirme con vida en medio de la muerte. Es lo que ella está demostrando, fe. Por eso va y busca al profeta y le comenta la situación. ¿Qué dijo el profeta? Versículo 19. Él dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Los que le creen a Dios, escúchame bien, los que le creen a Dios, aún en medio de las cenizas se levantarán. Escúchame bien. Los que le creen a Dios, aún en medio de las cenizas se levantarán y verán la gloria de Dios. ¿Qué le mandó a decir a la viuda a través del profeta? Tu hijo vive. Mi amado, no sé qué área en tu vida está muerta. Lo que yo sé es que Dios tiene una palabra de vida para revivir, para resucitar esa área que está muerta. ¿Cuánto lo creen? Colócate en pie, vamos a orar. Papá Dios, gracias por tu palabra en esta hora de la mañana, poderoso Dios. La escuela de la fe. Y la mejor escuela de fe es cuando pasamos por tiempos difíciles. Cuando en nuestras fuerzas es poco o nada lo que podemos hacer. Cuando reconocemos que no somos capaces, ese hogar, luchas por aquí, por allá y las cosas no fluyen. Allí es donde crecemos en fe, porque le estamos creyendo a Dios a favor de ese hogar, a favor de ese matrimonio, a favor de esos hijos. Cuando los hijos crecen y se van por otros caminos totalmente contrarios a lo que se les ha enseñado en casa, pero ahí es donde crecemos en fe, donde le creemos a Dios a favor de nuestros hijos, donde tomamos las promesas de Dios y creemos que nuestros hijos se convertirán y servirán al Señor Jesucristo, aunque nuestros ojos vean lo contrario. Cuando llega la enfermedad y ya médicamente no se puede hacer algo, ahí es donde crecemos en fe. Cuando nos quedamos sin empleo, sin trabajo,
Cuando llegó la escasez, pero no hay cómo cubrir la necesidad. Ahí donde crecemos en fe. Cuando estamos en medio de las cenizas, allí le creemos a Dios. Creemos que Dios proveerá. Creemos que Dios dará. Creemos que Dios sanará. Creemos que Dios se glorificará. Que Dios puede hacerlo de nuevo. Por eso queremos darte la gloria, Señor. Queremos darte la adoración y la alabanza. Habla con Dios y dígale: Señor, en medio de la situación adversa que estoy viviendo, dígale: Señor, cuando veo que de parte de tu mano, del cielo, no veo respuesta, dígale: Señor, yo sigo creyéndote a ti. Dígale: yo le sigo creyendo a Dios. Dígale: yo sigo confiando en el Señor. Y a pesar de lo difícil del momento, y a pesar del desierto, y a pesar de los vientos huracanados y la gran tempestad como la vivieron los apóstoles dentro de la barca en ese mar de Galilea, a pesar de lo que nuestros ojos ven, dígale: Señor, yo te creo a ti. Hable con Dios. Dígale: Señor, estoy pasando por una situación difícil, pero yo te creo a ti. Yo confío en ti, Jesús. Por eso Dios recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe la adoración. Queremos darte gloria, Jesús. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Vamos, iglesia, queremos darte gloria. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No
hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú. En el nombre de Jesús, tu vida que ha sido marcada por cielos cerrados, en el nombre de Jesús, se abren los cielos en favor de tu vida. Como pastor y profeta de Dios, declaro que se abren los cielos de Dios en favor de tu vida, en favor de tu casa, en favor de tu familia, en favor de esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Que de medio de las cenizas nos levantamos y veremos la gloria de Dios. ¿Has visto cómo el Señor te ha bendecido? Pero ahora ha venido una situación bastante compleja. Un área de tu vida que murió. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor dice: tu hijo vive, tu área enferma vive, tu área muerta vive, resucita, revive en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa vida espiritual revive, esa comunión con Dios revive, esas finanzas reviven, esa economía se levanta de la escasez, de la pobreza. Te levantas en el nombre de Jesús. De la enfermedad te levantas porque Dios te sana por el poder de su palabra. Ese trabajo que se perdió, en el nombre de Jesús declaramos un empleo nuevo, un trabajo nuevo, con estabilidad laboral y aún mejor que el anterior. Que tu negocio, que tu empresa, que tu emprendimiento crece, se levanta de la escasez, se multiplican los clientes, las ventas y las ganancias. Que tu profesión, que tu arte, que tu oficio es bendecido y prosperado por el Señor. Que los contratos te llegan uno tras de otro, unos tras de otros. Que llegan esos contratos tanto de lo público como de lo privado, tanto a nivel nacional como también del extranjero, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque Dios llevó al profeta a tierras extranjeras y allá llevó bendición de lo alto. Aún, escucha bien, recibe esta palabra. Levanta tu mano, la derecha o la izquierda, o levántala todo si quieres. Del extranjero vendrá respuesta y bendición de Dios. Alguien que lo reciba y que lo crea, como la viuda de Sarepta.
extranjero de Israel vino palabra de Jehová, palabra de bendición, palabra de prosperidad, palabra de abundancia allá a tierras extranjeras, y la viuda fue bendecida, fue alimentada, fue provista, vio la gloria de Dios. Del extranjero vienen las riquezas a este país. Del extranjero viene la bendición a tu vida, a tus manos, a tu casa. Del extranjero viene la bendición grande también para esta iglesia, Rey de Gloria, que los inversionistas del extranjero vienen a invertir a esta patria colombiana. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y la tierra que estaba seca, árida, y que trajo enfermedad y muerte, no solamente sobre animales y cosechas, sino sobre personas, el cielo se abrió y la lluvia cayó abundantemente, y las cosechas se volvieron a dar. El ganado volvió a revivir, a multiplicarse. Volvió el alimento a las casas, volvió la bendición. Donde hubo escasez, llegó la lluvia de bendición. Profetizo en el nombre de Jesús que cae lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los cielos cerrados se abren de par en par. Se abre el cielo de Dios y cae la lluvia de la bendición de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia, a esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. ¿Cuántos reciben la bendición de Dios? Los que le creen a Dios, aún de medio de la ceniza, se levantarán y verán la gloria de Dios. Dios, a través del profeta, le dijo a la viuda: tu hijo vive. Y volvió a tomar a su hijo en sus manos, vivo y sano. Tomarás en tu mano lo que desfalleció, lo que pereció, lo que murió. Volverás a tenerlo en tus manos, porque Dios le dará vida, porque Dios lo revivirá, lo resucitará de nuevo, en el nombre de Jesús. Canta conmigo, iglesia. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú. No lo hay. No hay otro como Altísimo. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Milagroso Salvador, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Los que se van a levantar de medio de la ceniza porque le creen a Dios, que levanten un fuerte y grande aplauso al Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Fuerte ese aplauso, levanta ese aplauso para la gloria de Dios. Vamos, aplaude.